Estamos con la lección número 4. El título es Pablo, el llamado para ser apóstol. Texto audio. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Corintios 1:1. Verdad práctica. Dios llama personas para realizar grandes cosas en el reino divino. Lectura bíblica en clases. Hechos 9 del 15 al 22 y Gálatas 1 del 11 al 18. Amén. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y eso vino acá para llevarlos presos ante todos los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confiaba a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es el mismo hombre. Pero yo ni lo recibí ni lo aprendí de un alguno, sino en relación de Dios. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. El 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, Ni subí a Jerusalén a las que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Hoy para compartir la clase con nosotros el pastor Celso. Primero, hermano, queremos a los hermanos comunicarles que la hermana Fátima Machado está descansando en el Señor. Amém? Ella partiu para a eternidade sobre a medianoite. Eu creio que foi quando os irmãos nos chamaram, por isso o pastor não está, porque estivemos ali com eles. O pastor sigue aqui com eles e nós outros seguimos em oração pela família. Porque tivemos que hacer por eles, não nascemos em vida, pela hora a família necessita de nosso apoio, de nossas orações. Estou orando por eles, amém? E alabamos ao Senhor por ser permitido que nossa irmã estivesse com nós outros. Amém? E seguimos porque o Senhor e tudo é perfeito. Amém. A vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Os hermanos todos receberam mensagem do pastor informando o local do velório e do sepultamento. Se tem alguma dúvida, depois pergunta. Amém, irmãos? Pastor Celso. Graças a Deus. Bien, buenos días, iglesia. Amén. Demos un aplauso a Cristo. En el nombre de Jesús. Esta iglesia toda la gloria, toda la honra, todo el honor en este momento y todos los días de nuestra vida. Amén. Le damos la bienvenida a esta iglesia, a los hermanos que nos visitan por primera vez, el hermano Natanael Vázquez. Levanta la mano, Natanael. Eso es, allá está Natanael. Y la hermana Lice Choque. Aleluya. Aquí hay mucha alegría, hermano. Aquí Cristo le ama. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy estamos iniciando, digamos, el domingo con la noticia de la hermana Fátima. Los que tuvimos la oportunidad de visitarla y saber todo lo que ha acontecido en la vida de nuestra hermana. Sabemos que ella está ahorita en su casa, como le escribió el pastor. Está en su casa, porque nuestra casa no está en la tierra, sino está allá arriba. Amén. Y allí, como le dije a Daniela el día de ayer, nosotros vamos a gozar porque nos vamos a ver todo. La muerte no puede significar una cruz para nosotros. También debe significar una alegría porque nos vamos a encontrar con Cristo Jesús, con nuestros familiares que tuvieron la gracia, digamos así, del Señor, de estar en Él. Y por eso es que tenemos que darle gracias al Señor porque ella conoció a Cristo. Como conoció a Cristo, su nombre está escrito en el libro de la vida y los que estamos en el libro de la vida estaremos ya en día. Amén. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Bien, hoy nos toca la lección número 4. Gracias, es la mía, sí. La lección número 4 del tomo 88 de la revista de estudios bíblicos, que tiene por tema Pablo, el llamado para ser apóstol. Un tema interesante, un tema que a todos nos interesa conocerlo, conocer un poquito más de todo lo que se mueve a través de este punto y con la necesidad que tenemos de nosotros de seguir avanzando y seguir creciendo en la obra. Es necesario que cada uno de nosotros sepamos y entendamos ciertas cosas del llamado que muchas personas, los que estamos aquí, hemos recibido. Amén. Yo quisiera, el objetivo general de la lección es revelar que Dios llama actualmente a cualquiera a su servicio. A cualquiera. Muchos de nosotros de repente dicen, bueno, es que deben llamar al más inteligente, al más estudiado, al más preparado. Pero ya Dios llama a cualquiera. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros en nuestra vida y es un plan maravilloso. Aunque de repente nosotros podemos sentir que no estamos en el sitio correcto, que no estamos en el camino que el Señor nos escogió, pero el Dios, ese Dios que hemos conocido, ese Dios omnipotente, ese Dios poderoso, ese Dios llama y seguirá llamando hasta el día que la iglesia sea arrebatada en las nubes con el Señor, a cada creyente a su obra. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por el Señor. De alguna u otra manera, uno con unas virtudes, uno con dones, pero necesariamente todos los que estamos aquí hemos sido llamados. Aleluya. Es necesario entender y no menospreciarse, porque hay veces que nosotros en los caminos nos menospreciamos. Uno por lo regular dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Ustedes nos han dicho eso antes? Amén. ¿Por qué el Señor me llamó a mí? ¿Por qué el Señor me escogió a mí? Es por algo. Es por algo que el Señor te escoge. Es por algo que el Señor pone la mirada en ti. No tú en Él, sino Él en ti, como dice su palabra. Te llamó, te escogió. Y si te escoges por algo precioso que tiene para ti y tu vida.
El punto de partida de todo esto vamos a caminar durante la lección 4 con la partida del llamado del apóstol Pablo, el significado de ese desierto que pasó él, que muchos de nosotros hemos pasado, estamos pasando o iremos a pasar, porque si se quiere crecer en los caminos tenemos que tener un desierto al frente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos necesariamente tenemos que tener un desierto al frente para entender muchas cosas, para que el Señor nos limpie, el Señor nos depure, el Señor nos pula, el Señor nos lave, o sea, nos haga una nueva escritura completamente. Gracias, Señor Jesús. Por eso es que en los desiertos en la mucha vida de los cristianos son importantes, son fuertes, como le comentaba ayer a Daniel, preparándolo pues para el acto de que su mamá se iba pronto a despedir. Yo le decía, mira, a veces uno no entiende los caminos del Señor, lo que donde nos lleva. Pero yo le dije, en la familia de mi esposa tuvimos una pérdida bastante interesante, o sea, bastante que nos pegó a todos, en realidad. Es una pérdida que afectó a toda la familia de mi esposa es grande, son 10 hermanos, no fueron 12 porque la suegra perdió morocho. Imagínate, tú ibas a tener 12 apóstoles en su casa. Y sí, pero somos 10 y de los 10 la única, digamos, cristiana de la familia era Laura. Entonces, este muchacho tuvo un percance reparando una cava cuarto. Lo que sabemos que es una cava cuarto es una habitación preparada para conservar frío. Y él toda la vida había trabajado eso con su padre y con su hermano y sabía de qué estaba trabajando, o sea, no era una cuestión sencilla. Y bueno, pasó lo inexplicable. El cuñado tuvo un accidente allí, se electrocutó, a todos nos pegó, lloramos muchísimo la situación porque él es muy querido, como son todos los hermanos de Laura, muy querido. Pero, ¿sabe qué? El Señor obró en ese desierto que pasó la familia. Ese momento sirvió para que toda la familia, los esposos y las esposas de los hermanos de Laura, los sobrinos de Laura, recibieron a Cristo como Señor. Entonces, hay veces que no entendemos los caminos del Señor. ¿Por qué corta una persona antes de? Si estaba en los caminos, solamente Él lo sabe. Pero lo mejor es que después de ese desierto que pasaron, el Señor llama en una circunstancia que a veces nosotros no entendemos. Amén. Ya vamos a ver más adelante cuáles son esas dos circunstancias que yo siempre pedí. Entonces, pero Él no hace ese llamado, ¿por qué? Porque Él quiere formar ministros para su reino. Él quiere formar personas preparadas en los caminos, personas ungidas, personas que lo amen de todo corazón, porque el que no ama a Cristo, lamentablemente no debe estar en los caminos. O sea, esto es un amor, yo creo que infinito. Sería mi expresión más coloquial. Muy infinito, porque el que no ama a Cristo no puede amar a nadie. Porque Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Lo hizo todo por amor. Y uno de los fundamentos de la iglesia cristiana es el amor. La iglesia debe estar fundamentada. ¿Qué es el fundamento? La base, el piso. El piso en el amor. Sin amor usted no logra nada. Sin amor usted no tiene familia. Sin amor usted no tiene hijos. Sin amor usted no prospera en los caminos del Señor. Un cristiano sin amor no prosperará nunca en los caminos. Porque nosotros lloramos con el que llora y reímos con el que ríe. Amén. No podemos ser así. Entonces, esa circunstancia nos levanta a nosotros como ministros. Todos los que están aquí son ministros. ¿Y qué significa ministro? Servidores. Los mal llamados ministros que usted ve allá afuera en la política, que se vanaglorian de sus palos, son servidores. Y son puestos ahí para servir. Pero lamentablemente toman su función para enriquecerse. Pero nosotros no. Amén. Dale.
Bien. Ya viene por ahí. Bien. Ok, entonces esto me motiva a que reflexionemos en la mañana del día de hoy. Que tengamos presente y hagamos como una introspección de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Yo me preguntaría a ustedes, ¿ustedes sienten un llamado para la obra? Amén. Lo que dice amén es un compromiso con el Señor. Amén. Aleluya. No se dice amén por mentiras. Amén significa así sea. ¿Ok? Eso significa para la obra. Y ahí igualmente le pregunto, ¿usted ha ignorado el llamado? Porque no todo el mundo acepta el llamado. Amén. No todo el mundo acepta el llamado. La gente a veces le toma miedo a la situación. Y si supieran que esto es un camino maravilloso, con sus altos, con sus bajos, pero sabemos que con nosotros está ¿quién? Jesús. Entonces, hay muchos de nosotros que han ignorado el llamado. Que el Señor sabe el potencial, el Señor sabe y conoce su corazón, el Señor sabe con quién está tratando, porque para Él no es nada imposible. De repente usted dice, pero yo no, pero sí puede ser llamado. Entonces, otra interrogante que me gustaría reflexionar con ustedes, ¿qué podría hacer para perfeccionarme en la obra? O sea, ¿qué podría yo hacer para mejorar en la obra? Y esto es un elemento para que usted se perfeccione en la obra. Las escuelas bíblicas, las escuelas dominicales. Porque aquí vamos un poquito más allá y pulimos ciertas cosas que de repente a través de las prédicas que se hacen regularmente no se pueden transmitir. Entonces, o no hay tiempo para hacerlo. Entonces, estamos conscientes de, primero, si usted siente un llamado para la obra, porque hay otra cosa que quisiera resaltar. El llamado no lo da el hombre. Amén. El llamado lo da Cristo. Amén. Nadie te puede decir en la iglesia, tú estás llamado para tal cosa, sin serlo. El llamado lo recibimos del Espíritu Santo. Lo recibimos de parte del Señor. Así como llamó a Pablo a ser apóstol, ¿quién lo llamó? Jesucristo. En el desierto lo llamó. Le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí fue ese inicio de esa relación maravillosa, de ese hombre que escribió 13 cartas maravillosas, que es prácticamente la mitad de esta Biblia que tenemos todos en nuestras manos. De esa Biblia de esa vivencia de ese hombre tenaz, ese hombre bravo, ese hombre que no tenía temor a nada, que se enfrentaba y tuvo una cuestión muy importante que muchos de nosotros estamos haciendo, otros no, otros lo iremos a hacer después, pero fue un misionero. Fue un hombre que no se quedó en la iglesia, no se quedó en Jerusalén, sino voy a predicar la palabra del Señor, voy a transmitirla, por lo cual yo les motivo a ustedes que no se queden con todo lo que están aprendiendo, con todo lo que se les está enseñando, sino por el contrario, que transmitan, que den a conocer las buenas nuevas, que tengan la posibilidad de caminar un poco más, a pesar de todas las situaciones que usted pueda vivir, a pesar de todas las situaciones que usted se pueda enfrentar, pero nunca niegue de Cristo, nunca lo niegue. Amén. Nunca lo niegue, porque Él lo hizo todo por usted y por mí en la cruz de Calvario. Yo siempre le comento esto, cuando nosotros tenemos la revelación de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, no solamente que fue clavado en la cruz y pasó esto, pasó aquello, no. Es una revelación en el espíritu, es una revelación profunda de lo que hizo el Señor en la cruz. ¿Tú entiendes cuánto amor tenía Jesús y tiene por cada uno de nosotros? Aleluya. Entonces, cuando usted recibe ese amor, usted queda prendado. ¿Qué es prendado? Como cuando uno ve esos videos de que hay un pescador y utiliza un anzuelo con una carnada. La carnada es el amor y el anzuelo es Cristo. Quedaste prendado a mí. Entonces tú no puedes transmitir una cosa distinta que no es amor, sino por el contrario, tienes que transmitir amor.
Amén. Aleluya. Bien. En el punto número 2 de la guía se establece un punto de partida, que es el llamado y la presencia de Dios. O sea, hay una situación que Dios lo sabe todo. Dios lo tiene todo planificado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y una de sus cualidades es conocer todo de nosotros. Él sabe cuántos pelos tienes tú en la cabeza. A la perfección. Nadie aquí puede saber, solamente Él. ¿Ok? Y el llamado fue hecho directamente por Dios. Usted lo puede revisar en el libro de Gálatas 1, donde ese momento fue un momento glorioso, diría yo. Yo en la vez pasada hice referencia a que iba en un caballo, porque es la expresión como uno de repente podía hacer referencia al traslado entre una región y otra. Pero la Biblia no dice nada de eso. Pero el momento que pasó, que aconteció en ese lugar, es la parte significativa. Un Pablo deseoso de sangre, un Pablo que quería establecer una limpieza, digamos, yo diría étnica de los cristianos, quería acabar con los cristianos. Se movía entre poblaciones buscándolo para tratar en lo posible de desaparecer esa religión que estaba floreciendo para la época. Pero lo que pasó fue sobrenatural. Nuestro Dios es sobrenatural. La luz que sintió y que vieron todos, la voz que se escuchó, fue la voz del propio Jesucristo. Aleluya. Ese Jesucristo le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, Jesús. No persigue a Jesús, persigue a la iglesia de Cristo. Amén. Por eso que le digo, la iglesia es de Cristo. Aleluya. Aunque hay pastores que yo he visto que dicen mi iglesia, no, amigo, estoy equivocado. Es la iglesia de Cristo. Aleluya. Las almas no son suyas, las almas son de Cristo. Amén. Entonces hay que entender eso muy bien. Entonces, en el libro de Gálatas usted puede, digamos, desmenuzar todo eso y meterse en ese momento de que tuvo este hombre esa experiencia. Una experiencia que vino a transformar la vida de Pablo. Una experiencia sobrenatural, como siempre he dicho, una experiencia que tuvo que ser así, porque Pablo era muy violento para hacer las cosas. Necesitaba una experiencia fuerte que la confrontara para que viera que él no perseguía a hombres y a mujeres que profesaban una religión que se estaba levantando, sino más bien que perseguía a hombres y mujeres de Cristo. Y si son de Cristo, hermanos, miren, nosotros vamos de la mano con el Señor Jesús. Y eso, para arrancarnos nosotros, cualquier situación de arrancarnos de esa mano, va a tener un problema muy fuerte. Entonces Cristo se reflejó, y fíjense lo que el Señor quería hacer, lo que así también quiere hacer con ustedes. El Señor sabe todo, en su divinidad lo conoce todo. Se llama la presciencia. La presciencia es el conocimiento de lo que va a acontecer. Dios lo sabe todo. Dios sabe qué va a pasar hoy. Dios sabía que hoy el Señor se iba, la hermana Fátima con él. Él sabe todo. Entonces, ese hecho en particular, tenemos que estar muy claros de que Dios nos llamó como un instrumento, igual que usted, igual que yo. El instrumento escogido fue Pablo. Pero, y los demás también son instrumentos. Pero él escogió con algo, con unas características especiales. Porque este hombre era conocido por su fama sanguinaria, por su fama persecutora. Un hombre que mataba a tantas personas. Entonces, de repente, digo yo, no sé, al Señor le interesaba eso. Y también le interesaba el hecho de los estudios. El hombre que estaba preparado en el judaísmo, y dijo: yo voy a cambiar a este Señor que está aquí. Yo voy a cambiar a este Señor que está aquí. Este Señor no tiene ciertas cosas que no me agradan. Y entonces utiliza su llamado para hacer un cambio. Este ministerio es un ministerio, el ministerio de Pablo es un ministerio pleno. Es el sueño que todo cristiano desearía tener. Un ministerio pleno. Porque un ministerio sin las señales
como se hacía en el momento que Pablo predicaba, es un ministerio que está seco. Los ministerios, miren, el ministerio del Señor es siempre a favor de su palabra y por el resultado de lo que dice su palabra. Si la palabra dice, ora por los enfermos y estos sanarán, deben ser sanados. Esto es lo que hacía Pablo en su ministerio. Pablo, sus predicaciones eran poderosas. Entonces, mira, yo me imagino a Pablo en una sinagoga predicándolo a cientos de judíos y los judíos viendo a un hombre perseguidor, a un hombre letrado también en el judaísmo, pero ahora que ha cambiado completamente. En Venezuela le decimos voltear la tortilla, o sea, hacemos así y hacemos así, lo cambiamos. Y este hombre hizo muchos prodigios también. ¿Recuerdan aquella vez que Pablo estuvo transmitiendo la palabra y estaba un jovencito en el piso 3 de esa casa y cayó dormido? Y cuando cayó muerto. ¿Qué hizo Pablo? Se tiró sobre él. Le dijo, no se preocupe. Y lo levantó y el muchachito siguió, o el muchacho, siguió escuchando la palabra hasta amanecer con Pablo. Ese es uno de las cosas, de las señales que hacía Pablo. ¿Quién ha sido mordido alguna vez por alguna serpiente? Nadie, ¿verdad? A Pablo lo mordieron una serpiente a su mano, o estaba arrumando o arrimando leña para hacer una fogata. Y Pablo, fuera y listo. Pero se cumplió la palabra del Señor que ninguna cosa mortífera podrá pasar a los que amamos al Señor. Entonces, este hecho es muy poderoso, porque el ministerio de Pablo lo tenemos muchísimos en la iglesia como una referencia. Aleluya. Lo tenemos como una referencia y yo conozco hermanos cristianos que le dan más peso a las cartas paulinas que a los 4 evangelios anteriores. ¿Por qué? Porque no sé qué, pero ellos le dan mucho peso. Ahora, en el tercer lugar, me hago una pregunta, ¿cambió Dios el nombre de Saulo a Pablo? Eso, por lo que vemos, aparentemente no. El nombre de Pablo salió de repente. El nombre romano quizás quiso ocultar, tapar, borrar el nombre de Saulo el perseguidor, tratar de borrar el nombre del sanguinario y ponerle un nombre que se acomodara, digamos, a la época, que se acomodara a la situación de poder transmitir con calma la palabra del Señor. Entonces es necesario para nosotros tener un encuentro real con el Señor. Pongo al final. Un encuentro que te muestre tal cual es el Señor. Muchos de nosotros llegamos a los caminos del Señor de una manera sencilla, pero no avanzamos más. La iglesia de Cristo tiene que avanzar. Amén, Jesús Cristo. La iglesia de Cristo no puede quedarse en la orilla. Se lo transmito cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo. El mundo está viviendo situaciones complejas, difíciles, que necesita una iglesia con unción del Espíritu Santo, preparada, una iglesia que esté determinada a hacer la obra del Señor, una iglesia que necesite tener un encuentro con el Señor. Fíjense que hay distintas denominaciones que llevan a los nuevos creyentes como una especie de retiro, que yo lo llamo retiro, pero muchas organizaciones lo llaman encuentro con Dios. ¿Okay? ¿Qué es encuentro con Dios? O sea, ellos toman un tiempo aparte de la iglesia para hablarles de ciertos temas básicos y principales, muy importantes en estos caminos, y allí se efectúa mucho la meditación del Espíritu Santo. Y muchos tienen ese encuentro con Dios en ese lugar. ¿Quién ha tenido un encuentro con Dios? Gloria a Dios. Maravilloso.
Yo le digo una cosa. Cuando yo me encontré con Dios, yo no dejé de parar de reír. Reí hasta más no poder. Yo y otro hermano más. De unos 30 hombres que habían, y habían dos que eran de risas tomadas, digamos así. Risa y risa y risa y risa. ¿Por qué? Porque pasamos 3 días llorando. Yo pasé 3 días. Ese lo digo a Laura. Laura por ese día del encuentro, Laura me dice, llévate este pañuelo. ¿Qué vas a hacer tú con ese pañuelo? ¿Qué voy a hacer yo con ese pañuelo? ¿Qué voy a hacer yo con ese pañuelo? Si yo voy a ese lugar que es frío, ahí no vamos a comer, no. Llévate el pañuelo. Y yo luego sacaba el pañuelo de la maleta. Llévate el pañuelo. Está bien, pues, yo llevo el pañuelo. Y ese pañuelo fue una bendición. Fueron 3 días llorando. Miren, lloré como en Venezuela se dice, llora como una magdalena. Así mismo fue. Todas las prédicas que los ministros tuvieron la oportunidad de ministrar la palabra, que está aquí fue un solo llorar. Amén. O sea, un solo llorar, que yo me tenía que ir al baño a lavar el pañuelo para volver a seguir llorando. ¿Entiendes? Entonces por eso sería que el Señor me dio gozo. Lloraste bastante, te limpiaste. Bueno, ahora vamos a que te ríes. Y es muy hermoso eso. Porque tenemos ese encuentro con el Señor muy particular y sabemos que Él está presente, que eso es lo importante. Porque hay otras religiones que no lo pueden hacer. Porque los que profesan otras religiones están muertos. Pero nuestro Rey vive. Amén. Gloria. Nuestro Rey vive. Es real. Gracias. Y ellos no pueden decir lo mismo. Entonces no son religiones, son religiones muertas. Pero nosotros es viva. Amén. Amén. Hermano. Gracias a Dios. En segundo lugar, el llamado al Cristo resucitado. Cuando Pablo tuvo esta visión, digamos así, ¿quiénes han tenido una visión aquí? Muy poco. Tenemos que orar por eso al final. Amén. Amén. Una visión es como una película que tú estás viendo, o con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Amén. Fuera del contexto que estás hablando, que estamos hablando. A mí me pasó una muy particular que recuerdo, no sé, ese fue Dios que me aguantó, porque yo iba en mi camioneta y vi el semáforo de la luz, me detuve y ahí tuve una visión de Juan, por qué Juan decía que tenía un aguijón, y entonces me lo mostró clarito, por ahí me abrió los ojos, me mostró a Juan escribiendo con letras grandísimas. Aleluya, santo. Entonces esas visiones son hermosas. Amén. Gloria a Dios. Hable con el Señor y dígale que usted quiere tener visiones. Amén. Dios es santo. Pero con Él. Amén. Este esplendor removió todo lo de Pablo. Removió todo lo de Pablo. Removió, como dice aquí, el orgullo, la sapiencia, su conocimiento. Todas esas características que tenía este hombre de Dios fue removido en ese momento. Todos los que estamos aquí, cuando tenemos este resplandor en nosotros, con ese llamado, también todas nuestras cuestiones internas son removidas. Todos esos conceptos son removidos. Y le hablo a una persona, y perdone que coloque este testimonio, pero es la persona que yo más conozco, la que está hablando con usted, que cuando oía a los evangélicos predicarse que a su casa quería salir con un bate para acabar con la predicación que tuviera en ese momento. Odiaba el evangelio. Tenía muchísimas estructuras con el evangelio. Hasta que tuve ese encuentro con el Señor y el Señor me transformó. Entonces, así como puede transformarme a uno, puede transformar a todos ustedes que están aquí. Si tienen algún tipo de barrera, algún tipo de puerta que le impida tener ese conocimiento de Cristo, el Señor, pídanselo.
Pídanselo en intimidad y el Señor lo va a hacer. Amén. Ahora, Eduardo, creo que no, al contrario. No. Atrás. Ahí. Igualmente, Pablo tuvo un llamado inevitable. La voluntad de Dios era convertirlo como embajador de su palabra. Embajador. O sea, que puede ir a otros lugares y predicar de Cristo. Los embajadores que usted conoce, el embajador de Portugal en España, el de España en Portugal, por poner un ejemplo, son personas que transmiten y están en otros países hablando y haciendo negocios por parte de los países que lo están mandando, lo están enviando. Pablo fue un embajador de la palabra, que es lo mejor. Este es el libro de Hechos, y tuvo la oportunidad de transmitir lo que él recibió de Cristo, porque hay una cosa muy importante. Pablo dice que él, cuando recibió la iluminación de parte del Señor, él recibió una plenitud en el Espíritu completa. Él no estuvo en los momentos en que el Señor Jesús fue crucificado, pero él estuvo viendo, me imagino que él estuvo viendo, conocía todo lo que pasaba, pero él recibió esa revelación, y esa revelación tuvo que ser transmitida, porque estaba encapsulada en Jerusalén. Entonces Pablo fue utilizado también para transmitir la palabra a los gentiles, a los reyes y a los israelitas. Lo pueden leer en Hechos 9. Y a veces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué me va a escoger o me va a seleccionar o me va a llamar al Señor? Usted no sabe. Si aquí hay médicos, si aquí hay enfermeras, prepárense, porque de repente ustedes van a transmitir la palabra del Señor en ese gremio. ¿Ok? Entonces es muy importante que tengamos conciencia de que el llamado no es para quedarse sentado, el llamado es para transmitir. El llamado es para dar a conocer. El llamado es dar a conocer ¿qué? Al Señor. El llamado también le faltó un cambio de rumbo. Fíjense lo que iba a hacer Pablo. Iba a seguir tomando cristianos, llevándolos a la cárcel para que lo mataran. Pero Pablo se convirtió de perseguidor a expandir la palabra del Señor. Un cambio profundo. Un cambio que muchos de ustedes también lo van a tener. Un cambio de que, miren, fíjense que cuando nosotros conocemos a Cristo, muchos de nuestras familias nos llaman locos. ¿Cierto? A mí casi todos me llamaron loco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros conocemos al Cristo de la gloria, nosotros tenemos un cambio profundo y tenemos un cambio de rumbo. Yo no esperaba nunca estar aquí. Yo tenía una carrera universitaria. Me faltaba poco para llegar a lo máximo. Hice de todo. Pero cuando conocí a Cristo, ¿saben qué pasó? Tomé todo como basura. Porque sé a quién conocí. Y eso es lo que no entiende mi familia aún. Me aceptan, pero no lo entienden. Y yo corté mi carrera por conocer a Cristo. Y muchos de ustedes sé que tienen algo por dentro, un deseo enorme de predicar la palabra del Señor, un deseo enorme de ser llamados por el Señor para hacer su obra. Entonces tengan consciente siempre que ustedes no están solos, que la mejor paga de cualquier tipo de trabajo es esta, porque aquí hay una vida eterna con Cristo, una vida en luz, una vida en gloria. Muchos se pierden en un lugar de oscuridad eterna y completa y por siempre. Yo no me imagino ahorita, bueno, me podré imaginar a la hermana Fátima corriendo por esos valles verdes, saltando, brincando, abrazándose con Jesús, rejuvenecida, viendo a personas que se fueron antes, gozándose, porque está con el Señor y siento la presencia del Señor aquí, gozándose con el Señor. Esta vida, hermanos, es corta.
pero tenemos una vida eterna con Él. Amén. Amén. Prediquemos de Él siempre. Prediquemos de Él siempre. No tengan miedo, no tengan temor. Si tienen miedo y temor, reprendan eso en el nombre de Jesús. Eduardo. Y tengan consciente. Ajá. Ok. En tercer lugar, Arabia, la isla del desierto, como les decía al comienzo, es necesaria para todo y cada uno de nosotros. A veces las buenas cosas salen en el desierto. Jesús fue 40 días al desierto. Conozco muchas personas que han ido al desierto, que han estado en el desierto y han sido realmente transformados. Aleluya. ¿Okay? Todos no podemos, algunos irán de una manera o de otra forma, pero necesariamente tengamos consciente de que en el desierto es necesario. Esa necesidad que usted está sobreexplotando ahorita, esa falta de trabajo que de repente puede estar aconteciendo, esa falta de papeles legales que usted lo inciten o inserten en la sociedad española, también puede ser distinto tipo de desierto. Pero no hay desierto donde el Señor no te acompañe. No te acompañe. Por eso que la iglesia debe estar siempre en comunión con el Señor. Y cuando hablo de comunión es orar constantemente. Y hablar con Él como si tú hablaras con tu compañero, con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo. Así te llamen loco, porque te ven hablando solo. Pero no estás hablando solo. Físicamente, los demás están hablando solo. Pero tú estás hablando con Cristo Jesús. Amén, Dios es santo. ¿Me están entendiendo? Vamos a darle un aplauso a Cristo. Arabia preparó silenciosamente a Pablo. Tuvo 3 años en el desierto aprendiendo, haciéndose, como dicen muchos, la introspección, o sea, ¿qué me pasó? ¿Qué vi? ¿Que esto es real? ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué me está pasando ahora? Todo eso tuvo este hombre de Dios durante 3 años, lo puede ver en la carta 6, y eso forma parte de la preparación que cada uno de nosotros debemos tener. Pablo no escapó a esto, Pablo fue tratado. En ese desierto, como dije, se examinó, revisó sus creencias, las convicciones judías, que ahorita hay con Latinoamérica muchos espíritus judaicos que quieren tumbar las iglesias volviendo al pasado. ¿Okay? Convicciones judías y confrontando la gracia de Dios de Jesucristo. Amén. Imagínense, un hombre letrado, un hombre preparado por Gamaliel, un hombre poseedor de muchos recursos y de la doctrina de sus padres, ahora está en el desierto y está siendo tratado por el Señor Jesucristo. Amén. Y el Señor Jesucristo lo está limpiando. Lo está limpiando. Entonces, ¿qué otra lección pasó el apóstol Pablo? Se alejó de toda la filosofía y legalidad judaica. Gloria a Dios, aleluya. Cristo nos hizo libres. El judaísmo pasó allá en la historia, nosotros somos libres en el nombre de Jesús. Toda primicia, todo mensaje judaico rechaza. Jesús nos hizo libres en la cruz del Calvario. Aprendió, eso es muy importante, que muchos predicadores lo dicen a diario, que aprendamos a depender de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Que aprendamos a depender de Dios. Muchos dependemos del trabajo. Sí, es necesario, sí. Debemos trabajar hasta el último momento, hasta que nos pida. Pero esta dependencia de Dios recibió Pablo para crecer, para seguir creciendo y ser testigo ante los gentiles, ante los reyes, ante los israelitas, de quién era Jesús de Nazaret que estaba con él. Pablo se convirtió en una cosa muy importante. Se convirtió en un líder expansor, en expandir la palabra del Señor. Amén. Imagínense si usted merece por un momento, si la palabra de Dios se hubiese quedado solo en Israel, se hubiese encapsulado allí como un huevo, de ahí no sale.
No, Él tomó la bandera de la valentía, la bandera de transmisión de la palabra del Señor, y fue, anduvo, viajó, haciendo todo lo necesario para establecer iglesias en Asia. Y ahorita, por todo el mundo, hay muchos hermanos haciendo lo mismo. Gloria a Cristo. Haciendo lo mismo. Los pastores están haciendo lo mismo aquí. Amén. Aleluya. Amén. Deus es santo. Entonces, son misiones. Así como cuando tú vas a la guerra y tu capitán te pone una misión. Bueno, igual, todos tenemos una misión. Conquistar el mundo para Cristo. Conquistarlo para Él. No para tu ego. Glória a Deus. Para el Señor. Ok, tengan eso muy claro. La iglesia del Señor, y para Él la conquista es para Él. Amén. Hermano. Finalmente, dentro de las conclusiones quiero resaltar lo siguiente. Dios utiliza distintos métodos para llamarte a ti y para llamarme a mí. Los que me conocen siempre les digo, Dios tiene dos métodos. Un método en amor y un método con el ladrillo. Un método con el amor y un método con el ladrillo. ¿Cuál es el método del amor? Cuando los hermanos salen a predicar la palabra en Orense y transmiten la palabra del Señor a la otra persona recibe la palabra en su espíritu, acepta al Señor con gozo, con lágrimas. Eso es recibir al Señor con amor. El otro con ladrillo. Le pasó a Pablo, le pasó a muchos. A mí me pasó con ladrillo. Y pero muy fuerte. Entonces, esa comisión usted tiene que tenerla clara. Usted tiene bajo su casa personas que no han recibido aún a Cristo, que lo tienen separado, porque le ven a ustedes como locos. Transmítele en amor el Evangelio del Señor y tengan la seguridad que van a aceptar. Oren por él o por ellos antes de predicar la palabra y tengan la plena confianza que el Señor logrará. Pero háganlo lo más pronto, porque el tiempo se acaba, los tiempos se han acercado. Ustedes ven lo que está pasando allá afuera, lo que está aconteciendo, lo que está pasando en Mateo 24, y ustedes pueden ver que queda poco tiempo. No esperen que el llamado sea con piedra o con ladrillo. Quiero decir que sea fuerte, como le pasó a Pablo, que fue sencillo, digamos así. En segundo lugar, Dios a veces utiliza muchas experiencias dolorosas, con dolor. Ya le comenté del hermano de Laura. Me pasó con mi hermana también. Me llegaron los caminos. Entonces, Dios utiliza cualquier herramienta porque sabe el valor que tienes tú para Él. Los que estamos aquí tenemos un valor. Somos como una piedra preciosa. Unas están opacas, unas están más brillosas, pero el Señor sabe el valor que tú tienes. Y por eso tú utilizas estas experiencias. Seamos sensibles al espíritu, espiritualmente para identificar nuestro llamado. Como les dije al comienzo, el llamado no lo da el hombre, el llamado lo da Cristo. ¿Okay? El día pasado, Carlos Coronel hizo una referencia en su prédica de que unos hermanos salieron de una escuela pastoral y fueron a casa de un pastor muy famoso, que ya está con el Señor, Gigi Ávila. Mire, Gigi, ya somos pastores, tenemos un papelito de pastor. Ajá, y el llamado, nada, ¿están hablando en lengua? No, nada. Bueno, métase 3-4 días en oración y ayuno para que Dios los llame a donde quiere. Así es sencillo. El Señor, y cuando salieron estos jóvenes de allí, salieron ya identificados que iban a ser cada uno, porque el Señor les habló y salieron todos hablando en lengua y gozándose, y gritando y saltando y alabando al Señor. Entonces, el llamado lo da Dios. Si usted dice, Señor, ¿qué voy a hacer en tu camino? Como lo que uno debería hacer en tu camino, pregúnteselo al Señor.
¿Tienes alguna duda? Pregúnteselo al Señor. ¿Tienes alguna cuestión que no entienden en la Biblia? Pregúntaselo al Señor. El Señor está para ayudarte. Él es el maestro por excelencia. Aleluya. Amén. Y si es el maestro por excelencia, no hay opinión humana que le pueda ganar al Señor. Entonces, usted quiere saber qué llamado tengo. Llamado a las naciones, sí, pero ¿qué? ¿Qué dime qué voy a hacer? Voy a ser ministro, voy a ser predicador de tu palabra, voy a ser pastor, voy a ser ovejita, voy a ayudar en la iglesia, voy a hacer lo que sea. Y hazlo al Señor. El Señor lo obrará. Amén. Sí, el ser llamado, y lo pongo en mayúscula, el llamado es una convocación de Dios para ti. Se establece, coloco ahí, Él es Dios. Establece que debe hacerse, cómo y por quién debe hacerse. Es el mismo Dios que establece el llamado. Fíjense la importancia que tenía Pablo en esta referencia del llamado que recibió del Señor, que él actuó bajo ese hecho muy importante. El mérito, hago otra reflexión, el mérito no es de quien es llamado, sino de Dios. Ojo, todos podemos ser usados, todos podemos ser llamados, pero puede llegar un momento que el ego se ponga por encima y digan usted, yo, el yo-yo. ¿Te recuerdan el yo-yo? Unos juegos de chicos del yo-yo, tiraban y recogían. Bueno, ese mismo. Entonces, el mérito no es el que llama, el mérito es de Dios. Por eso que siempre nosotros damos gloria a Dios. Amén. Te vino un empleo, gloria a Dios. Te llegó el pasaporte, gloria a Dios. Me llamaron a predicar, gloria a Dios. ¿Ok? En segundo lugar, la tarea de realizarse no pertenece al llamado, pertenece a Dios. Dios le dijo a Pablo, dijo que era instrumento escogido por mí para predicar la palabra del Señor. ¿A quién? A los gentiles, a los israelitas. Esa es una tarea que debe realizarse para Dios, no para mí. ¿Ok? Tengo que resaltar, el llamado no es un precio, no es un peso. Resalto, es un privilegio. Amén. Es un privilegio que usted sea llamado por Dios, así como lo fue Pablo. Es un privilegio ser llamado por el Dios Todopoderoso que creó todo lo que vemos y no vemos para hacer su obra. Es un privilegio. Cuando tú dices, ¿quién te llamó? Tú dices que tú digas Dios. No que tú digas, ¿quién te llamó? Me llamó un hermanito de la iglesia. No, eso no es así. El llamado viene directamente de parte del Señor. Entonces, las razones, la forma y los objetivos deben girar única y exclusivamente en torno a Dios. No al llamado, no a la persona. Todo lo que usted haga, todo lo que usted realice en la obra del Señor, en estos caminos, todo tiene que estar enfocado en Dios. Muchos creen que es para los pastores. No es para los pastores, es para Dios. Usted, por más pequeña que haga una tarea, hágala para Dios, con amor y con gozo. Por eso que Pablo se metió tanto en esto, tanto en los caminos del Señor, que Pablo escribía, motivaba, ayudaba, viajaba, establecía, motivaba, reprendía, edificaba. ¿Por qué? Porque él sabe quién lo llamó. Lo llamó Dios, no lo llamó Gabriel, no lo llamó Pedro, ni Pablo, ni el otro. Lo llamó Dios, y Dios mismo fue el que lo escogió. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. E aí nos hace reflexionar bastante a respeito desse chamado, né? E notamos que quando Pablo ele tuvo esse chamado, ele estuvo em um deserto, tendo um relacionamento com Deus.
¿Para qué? Para que aclarase o que ele tinha que fazer. Não, porque muitas vezes recebemos esse chamado, mas para saber o que temos que fazer, temos que ter um relacionamento com quem nos ha chamado. Porque é muito peligroso tu dizer, eu fui chamado por Deus, vou fazer o que me dá a gana, porque é para Deus. Não. Porque temos que entender o que Ele quer que nós outros venhamos a ser. Porque ser chamado por Deus não é solamente estar na igreja aí adelante como você está. Porque, como você mesmo ha dito, enfermeiros, médicos, maestros, cuidadores de maiores, onde estivermos, temos que ter a convicção que quando chegamos, somos o reino de Deus chegando a este lugar. Porque somos embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E não nos limitamos a servir a Deus aqui na igreja, porque aqui somos santos, somos conhecidos na palavra. Mas temos que ter essa convicção no ginásio, na cafeteria, onde estivermos, somos o reino de Deus chegando aqui. E temos que entender que ao chegar nossa vida em um determinado lugar, levamos a paz de Deus a este lugar. E temos que dizer, Senhor, Tu me has levado aqui. Que queres que eu haga em este lugar? Que pessoas queres que eu acerte? Que palavras Você tem para que eu ministre Sua presença aqui? Amém. Temos que viver com esta mentalidade. Amén, así es. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Voy a orar para que aquellos que todavía no han sentido el llamado del Señor